Tarsiani Lima, una opción que debe seguir contemplando el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de una futbolista que hemos tratado pero que muy en detalle en este canal, una futbolista que, presuntamente el Real Madrid se interesó fuerte por ella, informaciones que llegaban desde Latinoamérica de un interés marcado por la futbolista de Corinthians actualmente. Y desde este canal, como decimos, queremos seguir subrayando esa idea, ¿no? Es verdad que Tarsiani Lima ha renovado hasta 2024, hasta diciembre de 2024, con Corinthians, pero no por ello significa que el Real Madrid deba dejar de contemplar a esta futbolista que parece ser que hemos seguido muy de cerca, ¿no? Porque es una futbolista especial, es una futbolista con una serie de características físico-técnicas brutales, colocación, juego aéreo, golpeo de balón, capacidad goleadora para ser central, una capacidad para ganar duelos en defensa descomunal. Y si la gente habla de que Linda Caicedo es uno de los grandes proyectos del fútbol latinoamericano a nivel mundial, pues en ese nivel claramente también está la futbolista de 19 años, Tarsiani Lima, ¿no? Una jugadora que ya es internacional absoluta con Brasil, una jugadora que ha ido entrando en dinámica de una de las selecciones más potentes de todo el mundo y que, como digo, creo que tiene un marcadísimo perfil Real Madrid. Es una jugadora que además en todo eso del marketing también creo que al club le vendría muy bien y que, por otra parte, por ejemplo, su compañera Kathleen Sousa la conoce pero que muy bien de la selección brasileña. Y no es baladí, y es evidente que el Real Madrid va a necesitar una nueva central de aquí a la próxima temporada, teniendo en cuenta que Claudia Florentino no va a continuar y que a día de hoy tenemos tres centrales competentes a nivel Real Madrid, como son Iván Andrés, Rocío Gálvez y la propia Kathleen Sousa, ¿no? Por lo tanto, creo que es evidente que falta una cuarta central para tener bien estructurada la zaga 23-24, y creo que ahí el Real Madrid debería seguir, ¿no? Hacer el seguimiento, valorar, contemplar, seguir cerca del entorno si es así, hablar con Corinthians. Me parece que es una futbolista que en su momento, cuando hablamos la primera vez de ella, que nos informaban de que tenía una pinta brutal, pues mucha gente allí la comparaba con Wendy Renard, ¿no? Que ha sido una central tremendamente dominante, la francesa, que es protagonista por otras cuestiones respecto a la selección gala, pero Tarsiani tiene ese volumen, ¿no? Esa sensación de poderío, de impacto a simple vista, pero todo ello lleno de talento defensivo y de talento técnico para sacar el balón, para hacer jugar al equipo, incluso en la fase ofensiva, como digo, para aportar cositas. Es una jugadora, pues eso, una defensa moderna, diferente, especial y con un magnífico carácter, ¿no? Es una jugadora además con esa agresividad deportiva, esa competitividad que lleva en vena al Real Madrid femenino le vendría genial. Como digo, es un vídeo en el cual no es un vídeo informativo de que el Real Madrid esté contemplando nada de Tarsiani Lima, no tenemos constancia nueva en ese aspecto, pero lo que sí que tenemos sumamente claro es que, pues desde Latinoamérica se informó de todo eso. A mí me encaja que el Real Madrid estuviera detrás de ella, a mí me consta que es muy probable, no es información propia como tal, pero que es muy probable que Tarsiani estuviera dentro de los objetivos del Real Madrid, pero como muchas jugadoras jóvenes, el Real Madrid está siguiendo muchas futbolistas jóvenes, pues Tarsiani finalmente no se hizo en el momento que se habló, por ejemplo desde Caracol TV, y veremos, ¿no? qué es lo que puede pasar. Creo que es una jugadora que de alguna manera tiene ese perfil y ADN Real Madrid que nos vendría que ni pintado, ¿no? Tenía ganas de hablar de esta jugadora que llevábamos mucho tiempo sin hablar, y me encantaría que dejéis vuestra opinión al respecto si pensáis que el Real Madrid tiene que seguir. Es verdad que está el asunto de las extracomunitarias. El año que viene, recordar que se pueden contar con hasta 5 futbolistas de manera puntual la temporada que viene. La siguiente sería con 3 extracomunitarias que tendría que contar cualquier equipo de la Liga F. Actualmente tenemos a Kathleen Sousa, Linda Caicedo y a Caroline Weir como las extracomunitarias, y a expensas del pasaporte de Hailey Raso, que ya sabéis, como os dijimos en este canal, se está buscando el pasaporte comunitario debido a su ascendencia italiana, y que pues el club era bastante optimista con esta cuestión, pero ni mucho menos está hecha, así que veremos qué es lo que pasa. Pero bueno,
El vídeo centrado en Tarsiani, una de las centrales con mayor proyección probablemente a nivel mundial. Me gustaría, como he dicho, vuestra opinión al respecto. Si os gustaría que el Real Madrid volviera a seguir a esta futbolista, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.